Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor mexicano Octavio Paz escribió que la imaginación en libertad transforma el mundo y echa a volar las cosas. Desde que el ser humano es tal, ha envidiado la presteza del pájaro. Los humanos se lanzaron al mar cuando la tierra les era ya bien conocida y tuvieron que pasar muchos siglos para poder surcar el cielo como las olas. La mitología griega dejó una advertencia en el mito de Ícaro y Dédalo. Ni demasiado alto porque el sol derretirá la cera de las alas, ni demasiado bajo porque la espuma del mar las mojaría. Se ubica en la fecha exacta del 17 de diciembre de 1903 el inicio de la aviación, cuando los hermanos Wright lograron el primer vuelo controlado, motorizado y sostenido de una aeronave más pesada que el aire en la ciudad de Kitty Hawk, en Carolina del Norte. Desde entonces, la tecnología aeronáutica ha avanzado hasta que, el día de hoy, un promedio de 120,000 naves, oye usted bien, surcan el cielo del mundo cada día. Hoy hemos traído historias del cielo dominado, del miedo a volar. Volveremos a las alas de los libros para reconocer el milagro de la aviación. ¿Ha soñado usted que vuela? Yo sí. ¿Acaso sea porque se siente usted más libre que antes o porque ha dado con uno de estos libros? ¿Le gusta viajar en avión? El cineasta Orson Welles decía lo siguiente: cuando se viaja en avión, solamente existen dos clases de emociones, el aburrimiento y el terror. No se vaya, hemos alcanzado ya los 10,000 pies de altura. Como todas las semanas, les recuerdo que, usted ya lo sabe, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Hace ya 25 años que publiqué este libro, Diatriba de la vida cotidiana y otras derrotas civiles. Recupero para este programa una de las confesiones que escribí aquí y me permito compartir con ustedes un fragmento de Diatriba de la aeronáutica. Mis memorias del aire son breves pero intensas como pocas. La primera vez que puse un pie en un avión pensé, no habrá sobrevivientes. Desde entonces imagino diálogos póstumos. ¿Quién les iba a decir que la tragedia les esperaba? Él llevaba whisky, ella la última novela de Paul Auster que ya nunca terminaría de leer. He imaginado las frases de condolencia y pésames como una prédica contra la mala suerte. Volví a hacerlo en el vuelo 487 con destino a Nueva York antes de los ataques de las Torres Gemelas. Para un viajero experimentado, 5 horas en el aire es un juego de niños, pero para quien teme volar, ese tiempo puede constituir el espacio de una eternidad. De las 3 fases de las que consta un vuelo de avión, despegue, travesía y aterrizaje, la primera trae las fantasías catastrofistas de todos los pasajeros. En ese momento los pasajeros hacen cosas muy raras. Hay personas que sin ser creyentes se persignan. La última vez que viajé con mi hermano mayor, viajero extenuado y extenuante, descubrí que cruzaba los dedos índice y anular, hace changuitos, durante el despegue. En el vuelo a Nueva York, un pasajero que iba adelante de mí se aferró a la parte de debajo de su asiento con tal fuerza que pensé que lo iba a levantar en vilo. Otro cruzó los brazos y bajó la cabeza con un gesto trágico, un verdadero Hamlet del aire. Así me enteré de que todos temen los despegues, solo que unos lo decimos y otros lo disimulan. Después de los atentados terroristas del 2001, nadie volvió a viajar en un avión sin el fantasma de la tragedia sentado en su asiento. Disimulo poco el miedo. En la primera fase de la que hablo, cuando la sobrecargo cuenta al público cautivo en el tubo lo que hay que hacer si la nave se despresuriza y explica la forma en que se coloca la mascarilla en la boca y la nariz, siempre estoy a punto de decirle que está de más, que si la aeronave se clava en picada mortal, no hay nada que hacer, que mejor se agarre su mascarilla y en fin, no disimulo, pero suelo ser prudente en el aire. No se vaya y descuide, como dijo André Gide. Hay muy pocos monstruos que garanticen los miedos que
que les tenemos. Aquí en La Otra Aventura, aviones, aire, altura. Jorge Luis Borges decía que volar es una de las ansiedades elementales del hombre. Así lo demuestran los sueños y así lo demuestran los ángeles, decía el escritor argentino. En un breve texto escrito para un libro titulado Atlas, que realizó en colaboración con su esposa María Kodama, Borges escribió esto: la levitación no me ha sido aún deparada y no hay razón alguna para suponer que la conoceré antes de morir. Ciertamente el avión no ofrece nada que se parezca al vuelo. El hecho de sentirse encerrado en un ordenado recinto de cristal y de hierro no se asemeja al vuelo de los pájaros ni al vuelo de los ángeles. Las nubes tapan y escamotean los continentes y los mares, los trayectos lindan con el tedio. El globo, en cambio, nos depara la convicción del vuelo, la agitación del viento amistoso, la cercanía de los pájaros. Borges pudo volar en globo antes de morir. Junto con su esposa, se subió a la canastilla de una nave aerostática en la ciudad de Napa, California. Sobre la sensación de aquel vuelo escribió: el espacio era abierto, el ocioso viento que nos llevaba como si fuera un lento río. Nos acariciaba la frente, la nuca o las mejillas. Todos sentimos, creo, una felicidad casi física. Escribo casi porque no hay felicidad o dolor que sean solo físicos. Siempre interviene el pasado, las circunstancias, el asombro y otros hechos de la conciencia. El paseo, que duraría 1 hora y media, era también un viaje por aquel paraíso perdido que constituye el siglo XIX. Viajar en el globo imaginado por Montgolfier era también volver a las páginas de Poe, de Julio Verne y de Wells. Se recordará que sus selenitas, que habitan el interior de la luna, viajaban de una a otra galería en globos semejantes al nuestro y desconocían el vértigo. Y si quiere usted soñar, entrar a la memoria, ir a los viajes borgianos, mire este libro, Cuentos completos, publicados por Lumen, de Jorge Luis Borges. La verdad es que hace tiempo le perdí el miedo a volar en avión. Y es verdad que cuando suena ese timbre y el piloto dice: tripulación 10,000 pies, yo tengo la impresión de que las cosas saldrán perfectamente bien, que vienen los refrescos, la comida, un vodka, ¿por qué no? 109 personas perdieron la vida en un avión supersónico en julio del año 2000. De los fallecidos, 100 eran pasajeros y 9 tripulantes. El famoso avión modelo Concorde se estrelló contra un restaurante tras 2 minutos de haber despegado del aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle en París. Los pasajeros se dirigían a Nueva York para tomar un crucero que los llevaría de ahí a Ecuador a través del Canal de Panamá. Aquella fue la primera catástrofe aérea a bordo del modelo Concorde, aquella aeronave supersónica que fue el orgullo de la industria europea tras su primer vuelo en 1969. Dice Esperanza Balaguer, periodista del diario El País, que la fascinación por el Concorde comenzó el mismo día en que nació. Más de 1,000 personas acudieron al aeropuerto el 2 de marzo de 1969. A Toulouse, ni más ni menos, Francia, para ver su primer despegue. Las reconocibles alas delta y la nariz caída de este avión supersónico se convirtieron desde ese día en el símbolo del futuro que se atrevieron a soñar los ingenieros y los diseñadores del siglo XX. La realidad es que el Concorde marcó un hito en los vuelos transatlánticos, fascinando a políticos, millonarios
y todo aquel que pudiera pagarlo. Entre sus pasajeros más habituales, Margaret Thatcher, Juan Pablo II, Mick Jagger, Robert Redford, Luciano Pavarotti. Una de las anécdotas más recordadas en el Concorde tuvo como protagonista a Phil Collins, sí, el rockero, quien gracias a este prodigio de la ingeniería pudo presentarse en 2 conciertos en el mismo día en diferentes continentes. En este avión, los vuelos entre los 2 polos del Océano Atlántico podían cruzarse en apenas 3 horas. En el libro Leer los aviones, la escritora Ana García Bergua dedica un cuento a esta aeronave, al Concorde. Yo la traigo aquí, la publicó Alacena, y lo traigo en dispositivo. No se molesten los que aman al papel. Es un dispositivo muy útil. En este relato, el protagonista es un hombre obsesionado con subirse a la poderosísima nave para poder llegar en 3 horas a la capital francesa. En la narración de García Bergua hay un recuerdo sobre las imágenes televisivas que sacudieron al mundo, donde se podía ver el hermoso pájaro blanco con su cola herida de fuego. Aquella escena, dice el relato de Ana García Bergua, y que viene incluido en Leer en los aviones, fue vista en medio de exclamaciones de pasmo y horror. En el año 2003, se realizó el último vuelo de este avión supersónico cuyo aterrizaje ocurrió en el aeropuerto Bristol, en Inglaterra. En un artículo publicado precisamente en el periódico El País, el escritor Rafael de Jaime Juliá, dejó una diatriba en la que nos dice: el Concorde fue un monumento a lo impráctico, al derroche, al chauvinismo, a la sobreingeniería y a no preguntarse si ser capaz de hacer algo era justificación para hacerlo. También fue un monumento al lujo, al exceso, a la soberbia y a la impaciencia. Fue, por encima de todo, un monumento a todos los más interesantes defectos de la condición humana. Tal vez un mundo sin Concorde sea un mundo más cabal, pero también es un mundo mucho menos interesante. El Concorde. El escritor estadounidense William Faulkner dijo en una entrevista que la mejor puerta de entrada a su obra era una novela, Sartoris. El sur profundo de los Estados Unidos toma forma en el condado ficticio de Yoknapatawapa, antecesor de todos los Macondos, los Comalas y los Santamarías de la literatura, es decir, de García Márquez, de Juan Rulfo y de Juan Carlos Onetti. En esta novela, Faulkner nos presenta a los hermanos gemelos Sartoris. Ambos fueron pilotos de combate en la Primera Guerra Mundial. Uno es un anciano y el otro un fantasma. Hemos traído a esta sección el inicio de Sartoris, una novela donde las apariciones no necesitan de la oscuridad. Habrá pocos inicios tan precisos y sugerentes como el que sigue. Escúchela usted. Como de costumbre, el viejo Fols había conseguido que John Sartoris estuviera con él en la habitación. Una vez más habría hecho 5 kilómetros a pie desde el asilo del condado, trayendo consigo como una fragancia, como el olor a limpio de su moño desteñido, cubierto de polvo, el espíritu del muerto. Y en la oficina de su hijo, los dos, el pobre de solemnidad y el banquero, conversaron de nuevo durante media hora, en compañía de aquel que había pasado del otro lado de la muerte y regresado después. Liberada del tiempo y de la carne, la presencia de John Sartoris resultaba mucho más real que la de los 2 ancianos que permanecían sentados, unidos por su sordera común a una época ya muerta que se hacía cada vez más tenue con el lento desgaste de los días. Aún ahora, cuando el viejo Fols ya se había puesto en camino para recorrer los 5 kilómetros que lo devolverían al asilo que consideraba su hogar, John Sartoris seguía presente en el cuarto, con su rostro barbado y su perfil de halcón, mientras que el viejo Bayard seguía sentado, con la pipa en la mano, apoyando los pies cruzados contra el ángulo de la chimenea apagada. Le parecía oír la respiración de su padre, como si su progenitor fuera mucho más palpable que un simple trozo de barro transitoriamente dotado de movimiento. En el taller de la otra aventura traemos
películas, libros, objetos o recuerdos que tengan que ver con la emisión del día. Mire usted, Apocalipsis Now, usted recordará aquellos aviones, la guerra, los tiros, los bombazos. Apocalipsis Now, ni más ni menos que con Marlon Brando. Y esta película clásica, Patrulla Infernal, Kirk Douglas. Vea usted los aviones que aparecían en esta secuencia de ni más ni menos que del clásico Kirk Douglas. Y mire, Jorge Ibargüengoitia escribió todas las semanas durante mucho tiempo en el periódico Excelsior y fue poniendo la vida cotidiana día tras día. Nada escapó a la prosa de Jorge Ibargüengoitia, ni siquiera la velocidad de los aviones. Julian Barnes ha escrito de aviones, desde luego, y yo sugeriría El ruido del tiempo. Julian Barnes en anagrama. Y hablamos de Borges, hemos hablado de Borges, y se me ocurrió que podríamos ver y traer este libro de José Emilio Pacheco, publicado por la editorial Era, este ensayo extraordinario de nuestro hombre de letras, José Emilio Pacheco, en el taller de la otra aventura. En un entorno donde México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette, Betty Sabo, una joven húngara. De la mesa de novedades, mire usted, la Universidad Nacional Autónoma de México publica textos realmente notables. Tienen un solo defecto: no circulan como deberían circular en las librerías. Charles Lamb, Ensayos de Elia, en traducción y con una entrada del escritor y poeta Rafael Vargas. Un libro absolutamente buenísimo. Adrián Muñoz, Los Quehaceres, un breve libro de poesía publicado por Bonart y que contiene algo de los secretos de la vida cotidiana. Verónica Yaca, Lo que el río sabe, publicado por Destino. En una madrugada de 1995, Miguel murió entre las llamas del incendio que acabó con Nueva Armonía, una secta liderada por el carismático James Cox. Aunque el pastor pretendía fundar el paraíso en la tierra, la ambición mesiánica, los secretos familiares y la sed de poder corrompieron su sueño. Publicado por Destino, este libro de Verónica Yaca, de la mesa de novedades. En enero de 1954, Ernest Hemingway tomó una avioneta en el Congo para sobrevolar las cataratas de Murchison. El avión se estrelló.
Al día siguiente, al intentar evacuarlo, otro aparato también cayó. Varios medios publicaron que había muerto, pero sobrevivió. Tenía heridas en la cabeza, fracturas, quemaduras, daños internos. Volvió caminando al hotel con una botella de brandy en la mano. Ese episodio concentró muchos de los elementos que marcaron su vida. La cercanía constante con la muerte, la tolerancia al dolor y la voluntad de seguir a pie. Hemingway había estado en guerras, en accidentes anteriores, en crisis depresivas. Pero los choques de 1954 lo afectaron de forma profunda. Las secuelas físicas fueron evidentes, las emocionales más duraderas. El biógrafo Carlos Baker reconstruyó esos días de Ernest Hemingway, una vida en la literatura, publicada por Lumen en 1981. Allí se detalla que el escritor sufrió un traumatismo craneal severo. No podía orinar ni sostenerse de pie, pero brindaba y narraba los hechos con precisión. Sus lesiones se incorporaron a la rutina, sin dramatismo. Lo importante era seguir hablando, seguir escribiendo. La figura del avión ya había aparecido en su obra. En las verdes colinas de África lo observa con distancia. En sus crónicas africanas, el sonido de los motores rompe la calma de la sabana, pero los accidentes no entran en sus textos literarios. Apenas aparecen en cartas o notas informales. Hemingway no buscaba convertir el dolor en argumento. Ese mismo año, recibió el premio Nobel. No asistió a la ceremonia. Dijo que su estado de salud se lo impedía. Permaneció en Cuba. No volvió a escribir con la misma regularidad. Su salud siguió deteriorándose en los años siguientes. Los accidentes marcaron un punto de inflexión. A partir de entonces, nada volvió a estar del todo en orden. Los artículos de prensa de García Márquez son piezas importantes de este programa. Hablamos de ellas a menudo porque suelen ser mágicas y perfectas. Esto se debe a que en estos 5 tomos que tengo aquí de la obra periodística del escritor colombiano, aquí pasó revista al tema que usted diga y mande. Fueron muchos años, 36, aquí reunidos, y prácticamente no hay un tema que se le escapara a esa prosa inigualable. En octubre de 1980 confesó en el diario El País su miedo a volar. Escúchelo usted. El único miedo que los latinos confesamos sin vergüenza y hasta con cierto orgullo machista, escribió allí Gabriel García Márquez, es el miedo al avión. Tal vez porque es un miedo distinto, que no existe desde que nuestros orígenes, como el miedo a la oscuridad o el miedo mismo de que se nos note el miedo. Al contrario, el miedo al avión es el más reciente de todos, pues solo existe desde que se inventó la ciencia de volar, hace apenas 77 años. Yo lo padezco, dice García Márquez, como nadie, a mucha honra y además con una gratitud inmensa porque gracias a él he podido darle la vuelta al mundo en 82 horas. También los pilotos tienen miedo, solo que a ellos, como los toreros, no se les nota tanto en el temblor de las manos como en las supersticiones. Un amigo español, tan temeroso del avión que nunca viajaba sentado, lo descubrió una noche de invierno en que lo invitaron a presenciar el decolaje en la cabina de mando. Era en Nueva York, durante una tormenta de nieve, y la tripulación permaneció muy serena en la cabeza de la pista hasta que le dieron la orden de despegar. Entonces, como si fuera un requisito técnico insalvable, todos se persinaron al unísono. Mi amigo, comprendiendo que en el fondo de su alma también los pilotos tenían miedo, le perdió para siempre el miedo al avión. Mi madre no ha volado más de 2 veces en su larga vida. Nunca ha sentido miedo, pero conoce muy bien el de sus hijos, que son 12. De modo que mantiene siempre una vela encendida en el altar doméstico para proteger a cualquiera de nosotros que se encuentre en el aire. Su fe es tan cierta que a uno de sus hijos, que es ingeniero de caminos, se le cayó hace poco un bulldozer en una cuneta. Mi madre oyó decir que el rescate podía costar más de 100,000 pesos y le dijo a mi hermano que no gastara ni un céntimo, pues ella iba a encender una vela para sacar el bulldozer. Mi hermano
Mi hermano la reprendió. Solo a ti se te ocurre que una vela puede sacar un bulldozer de una cuneta. Mi madre impasible le replicó. ¿Cómo no va a sacarlo si sostiene un avión en el aire? García Márquez, mire usted, la obra periodística completa. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. El que busca el cielo en la tierra se ha dormido en clase de geografía. Stanislav Jerzy-Lek. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.